El encuentro entre Juan y Jesús ocurrió en un contexto de expectación religiosa creciente. Juan el Bautista estaba predicando en el Valle del Jordán, anunciando un bautismo de arrepentimiento y preparando al pueblo para la llegada inminente del Mesías. Muchos galileos acudían a escucharlo, atraídos por la intensidad de su mensaje y por la sensación de que algo decisivo estaba a punto de comenzar. Entre quienes se sintieron convocados estuvieron Juan y su hermano Santiago. La tradición conserva la idea de que ambos ya habían oído hablar de Jesús antes de conocerlo personalmente, tal vez por testimonios recogidos en Cafarnaúm o en las orillas del lago, donde los rumores corrían con rapidez. Según el Evangelio de Juan, el encuentro inicial ocurrió cuando Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Ese gesto despertó en el joven pescador una mezcla de curiosidad y convicción interior que lo llevó a seguir al Maestro de Nazaret. El relato es sobrio, directo, casi íntimo. Jesús se vuelve y pregunta qué buscan. Ellos responden con otra pregunta: «Rabí, ¿dónde vives?». Y Jesús los invita a acompañarlo. Aquel día marcó un punto de inflexión para Juan, no por un milagro espectacular ni por un discurso prodigioso, sino por la sensación de haber encontrado a alguien cuya presencia irradiaba verdad. Tras ese primer encuentro, Juan regresó a su oficio, pero ya no era el mismo. El llamado definitivo ocurrió en las orillas del mar de Galilea, cuando Jesús caminaba cerca de las barcas de Zebedeo. El Evangelio de Marcos relata la escena con la precisión de quien recuerda un momento innegociable. Jesús ve a Santiago y a Juan remendando redes, los llama, y ellos dejan a su padre en la barca con los jornaleros y lo siguen sin vacilar. Ese gesto de abandonar redes, barca y familia tenía un peso cultural inmenso. En la sociedad judía del siglo I, el oficio de los padres se heredaba casi de manera automática. Romper con esa cadena implicaba una elección radical que solo podía explicarse por la fuerza de un llamado espiritual. El acto de dejar las redes también tenía un simbolismo profundo. La red representaba el sustento, la seguridad, la identidad. Renunciar a ella equivalía a lanzarse a lo desconocido. Para Juan, acostumbrado a la dureza del trabajo y a la estabilidad del negocio familiar, seguir a Jesús implicaba abandonar un futuro predecible. No habría garantías materiales ni reconocimiento social, solo la promesa implícita de participar en una misión que parecía superar la comprensión humana. El relato de los evangelios muestra que la llamada de Jesús no fue solo una invitación personal, sino una redefinición de su vida. A Santiago y a Juan, Jesús los llamó Boanerges, hijos del trueno. El sobrenombre, misterioso y sugerente, probablemente hacía referencia a su energía, a su ímpetu o a la intensidad emocional con la que vivían la fe. Aquel título marcó desde el principio una relación particular entre el maestro y los dos hermanos, señalando que veía en ellos un carácter que podía canalizarse hacia algo mayor. Siguiendo a Jesús, Juan se encontró inmerso en un mundo distinto al de la pesca. Las caminatas por aldeas y ciudades, las multitudes que llegaban para escuchar, las discusiones con fariseos y escribas, los enfermos que buscaban alivio, todo formaba parte de una nueva realidad que se expandía día tras día. El ritmo del discipulado no era más sencillo que el de la pesca. Exigía resistencia, capacidad de observación, paciencia y una entrega constante. Pero para Juan representaba una transformación interior, un paso desde lo conocido hacia lo eterno. Es probable que, al inicio, Juan no comprendiera plenamente la naturaleza de la misión de Jesús. Como muchos judíos de su tiempo, esperaba un Mesías fuerte, un líder capaz de restaurar el reino de Israel. Sin embargo, el mensaje de Jesús hablaba de misericordia, de conversión del corazón, de un reino espiritual que comenzaba dentro de cada persona. Juan tuvo que reajustar sus expectativas, reemplazar las imágenes del Mesías guerrero por las del Mesías que sana, perdona y enseña. Aún así, permaneció cerca de él, intentando comprender, escuchando cada palabra y observando cada gesto. Los evangelios destacan que, desde temprano, Juan formó parte del grupo más cercano a Jesús. Este privilegio no se otorgaba al azar. Respondía a la sensibilidad espiritual del joven pescador, a su disposición para aprender y a un tipo de lealtad que se manifestaría de manera plena durante la pasión. Para Juan, caminar con Jesús no era una obligación ni un gesto de obediencia ciega, sino una relación que se profundizaba día tras día.
Dejar las redes había sido solo el primer paso. La verdadera transformación se estaba gestando en su interior, moldeada por la presencia del Maestro. La decisión de seguir a Jesús también afectó su relación con su familia. Aunque los evangelios no detallan la reacción de Zebedeo, el hecho de que los dos hermanos dejaran el negocio implica que la familia aceptó, de alguna manera, el llamado. Salomé, su madre, aparece más adelante acompañando a Jesús, lo que sugiere que el círculo familiar respaldó, o al menos comprendió, la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este apoyo silencioso permitió a Juan entregarse por completo al discipulado sin cargar con la sombra de la desobediencia o el conflicto familiar. El llamado de Jesús no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso que transformó a Juan de pescador a testigo. Mientras avanzaban por las colinas de Galilea y por los caminos que llevaban a Judea, Juan observaba en Jesús una autoridad que no dependía de títulos ni de fuerza militar. En aquel maestro, distinto a todos los que había conocido, encontró una voz que penetraba en lo profundo del corazón humano y despertaba un deseo de verdad que nunca había sentido. Cada día confirmaba que había tomado la decisión correcta al abandonar las redes. Juan dentro del círculo íntimo de Jesús. Desde los primeros meses del ministerio de Jesús, Juan comenzó a ocupar un lugar distintivo entre los discípulos. No era simplemente uno más en el grupo que lo seguía a través de las aldeas de Galilea. Formaba parte de un círculo reducido que tenía acceso a enseñanzas y momentos que el resto no presenció. Este círculo íntimo estaba compuesto por tres figuras principales: Pedro, Santiago y Juan. La tradición los considera testigos privilegiados de las escenas más reveladoras de la identidad de Jesús, un acceso que modeló profundamente la espiritualidad y el carácter del joven pescador. La dinámica entre ellos era particular. Pedro, impulsivo y decidido, acostumbraba a hablar en nombre del grupo. Santiago, hermano mayor de Juan, compartía su temperamento fogoso y su fervor espiritual. Juan, más introspectivo, parecía observar con una mezcla de asombro y serenidad lo que Jesús decía y hacía, reteniendo sus palabras con una profundidad que más tarde se reflejaría en su escritura. Jesús no explicaba abiertamente por qué los elegía para ciertos momentos, pero su selección constante indica que buscaba en ellos tres cualidades que juntos podían comprender la totalidad de su enseñanza: liderazgo, fuerza interior y sensibilidad espiritual. Uno de los episodios más representativos de este círculo íntimo fue la resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jesús llegó a la casa del jefe de la sinagoga, permitió entrar solamente a Pedro, Santiago y Juan. En un ambiente lleno de llanto y confusión, estos tres discípulos observaron en silencio cómo Jesús tomó la mano de la niña y la devolvió a la vida. Este tipo de experiencia, vivida en un entorno cerrado y profundamente humano, consolidó en Juan la certeza de que seguía a alguien cuyo poder trascendía cualquier explicación natural. La cercanía física en aquel cuarto, el clima de compasión que Jesús irradiaba y el impacto del milagro quedaron grabados en su memoria para siempre. Otro momento crucial fue la transfiguración. En lo alto de un monte, también en compañía de Pedro y Santiago, Juan vio a Jesús resplandecer con una luz imposible de describir. El relato conserva la sensación de deslumbramiento. Su rostro brillaba como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve, y junto a él aparecieron Moisés y Elías conversando sobre lo que estaba por venir. Para Juan, que había crecido escuchando en la sinagoga las historias de ambos profetas, aquella visión era una confirmación poderosa de que Jesús se encontraba en el centro mismo de la historia de Israel. No era un maestro más, ni un profeta entre otros. Era la plenitud de todas las promesas antiguas. Y él, un pescador galileo, estaba allí para verlo. Estos episodios no solo revelaban quién era Jesús, sino que fortalecían el vínculo personal entre él y Juan. En varias ocasiones Jesús conversaba con ellos en privado, explicándoles parábolas o anticipando su pasión. La enseñanza íntima tenía un tono diferente, menos público, menos orientado a multitudes y más centrado en la formación espiritual del núcleo que sostendría la comunidad tras su muerte. Juan absorbía estas explicaciones con una atención especial, comprendiendo que el verdadero mensaje no siempre estaba en la superficie de las palabras. También hubo momentos que mostraron el carácter humano de Juan. En un episodio narrado por el Evangelio de Lucas,
Se menciona que Juan prohibió a un hombre expulsar demonios en nombre de Jesús porque no formaba parte del grupo. La respuesta del maestro fue una corrección suave pero profunda. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Ese intercambio reveló la tendencia natural de Juan y Santiago a interpretar la misión de manera excluyente, un rasgo que Jesús moldeó con paciencia. La cercanía no implicaba privilegio para dominar, sino responsabilidad para comprender la amplitud del reino. Otra escena que ilustra la intensidad de los hermanos ocurre cuando, al no ser recibidos en una aldea samaritana, preguntan si deben hacer descender fuego del cielo para destruirla. Aquella reacción impetuosa que evocaba a los profetas del Antiguo Testamento motivó otra corrección de Jesús. El sobrenombre Hijos del Trueno cobraba sentido. Pasión sin filtrar, fervor que necesitaba ser purificado por la misericordia. Juan aprendió que la fuerza espiritual debía estar al servicio del amor, no del castigo. A pesar de estos rasgos de juventud, Jesús vio en Juan una pureza interior que lo hacía especialmente apto para recibir enseñanzas profundas. Los evangelios presentan un contraste implícito. Mientras Pedro se encargaba de liderar y Santiago mostraba fortaleza, Juan desarrollaba una relación caracterizada por la contemplación y la fidelidad. Su presencia junto a Jesús no se explicaba solo por su ímpetu juvenil, sino por un corazón dispuesto a comprender lo invisible detrás de lo visible. En la última etapa del ministerio público, cuando aumentaban las tensiones con las autoridades religiosas, el círculo íntimo era convocado a diálogos que anticipaban la crisis. Juan escuchó directamente de Jesús la predicción de su muerte, el anuncio de la traición y las enseñanzas sobre el servicio como esencia del liderazgo. Estos diálogos privados reforzaron la visión espiritual de Juan y le dieron herramientas para sostener la fe cuando comenzaran los acontecimientos más dolorosos. La cercanía de Juan con Jesús se manifestaba también en la manera en que se movía dentro del grupo de discípulos. Era frecuente verlo junto a Pedro, quien lo consideraba un compañero necesario en los momentos decisivos. Más adelante, ambos serían testigos del sepulcro vacío y más tarde trabajarían juntos en Jerusalén como pilares de la iglesia naciente. El significado de ser el discípulo amado. El título de El discípulo amado es uno de los elementos más enigmáticos y debatidos de la tradición cristiana. Aparece únicamente en el Evangelio de Juan, nunca identificado con un nombre explícito, pero vinculado por la tradición antigua a la figura del propio Juan, hijo de Zebedeo. El estilo íntimo y contemplativo del cuarto Evangelio ha llevado a generaciones de estudiosos a interpretar ese título como un reflejo de una relación singular entre Jesús y el joven discípulo, una cercanía formada no solo por experiencia compartida, sino por afinidad espiritual. En el mundo judío del siglo I, la amistad profunda entre maestro y discípulo era un vínculo altamente valorado. No implicaba favoritismo, sino una capacidad particular del discípulo para comprender la mente y el corazón del maestro. Entre los rabinos se decía que un discípulo auténtico se cubre del polvo de los pies de su maestro, expresión que evocaba cercanía constante, escucha atenta y una relación casi familiar. Llamar a alguien amado dentro de ese contexto sugería una conexión basada en confianza, sensibilidad y fidelidad. En el Evangelio de Juan, el discípulo amado aparece en momentos decisivos. Está junto a Jesús durante la última cena, recostado cerca de su pecho, un gesto que en la cultura semítica simbolizaba intimidad y acceso directo al corazón del anfitrión. Esa escena no solo muestra afecto, sino la centralidad del discípulo en el grupo más cercano. Allí recibe uno de los primeros indicios sobre la identidad del traidor, una señal de la confianza que Jesús depositaba en él. Ningún otro evangelio describe tal cercanía física, lo que subraya la perspectiva única desde la cual se narra la historia. Otra aparición crucial del discípulo amado ocurre en el momento más oscuro del relato, la crucifixión. Mientras la mayoría de los discípulos había huido por miedo, este discípulo permaneció al pie de la cruz junto a María y otras mujeres. El Evangelio lo presenta como testigo directo de las últimas palabras de Jesús. Para describir a alguien como amado en ese contexto, no se trataba de un título honorífico, sino de una evidencia narrativa. Era el que permaneció cuando los demás no pudieron.
Su presencia en el Gólgota encarnaba una fidelidad sin reservas, fruto de una relación formada en la intimidad de la escucha y la contemplación. La pregunta histórica es por qué Juan recibió esta distinción. Una de las interpretaciones más extendidas sostiene que Jesús percibía en él un corazón particularmente abierto a la revelación espiritual. De los tres del círculo íntimo, Juan era el más joven. Su juventud podía haberlo hecho más receptivo a una visión del reino que desafiaba las expectativas mesiánicas tradicionales. Mientras Pedro luchaba con su impulso de proteger y dirigir, y Santiago mostraba la intensidad característica de los Boanerges, Juan revelaba una capacidad natural para penetrar el simbolismo profundo de las palabras de Jesús. Otra interpretación, de carácter literario, sostiene que el uso del título discípulo amado en el Evangelio se debe a una intención teológica: mostrar al lector el ideal del discípulo perfecto, aquel que escucha, comprende, permanece y da testimonio. Desde esta perspectiva, el título no excluye a los demás discípulos, sino que funciona como un recurso narrativo para destacar una manera de seguir a Jesús. Sin embargo, la tradición patrística coincidió en identificar al discípulo amado con Juan, señalando que su testimonio ocular se reflejaba en la profundidad y el estilo contemplativo del Evangelio. También se ha debatido si el título podría tener un matiz simbólico relacionado con la comunidad joánica, un grupo de cristianos que, según algunos estudiosos, habría preservado y transmitido las enseñanzas de Juan. Para ellos, el discípulo amado representaría la autoridad espiritual de su maestro, más que un personaje autobiográfico. Aún así, incluso esta interpretación reconoce que la figura remite a un discípulo real cuya cercanía con Jesús se volvió el fundamento de una tradición teológica. Más allá de los debates, lo cierto es que el vínculo entre Jesús y Juan ocupa un lugar único en los evangelios. Juan no solo comprende las palabras del Maestro, sino que capta su tono, sus silencios y el sentido profundo de sus gestos. Cuando el Evangelio de Juan afirma que el Verbo se hizo carne, o que Dios es amor, refleja una experiencia contemplativa que difícilmente habría surgido sin una relación intensa con la persona de Jesús. Ser amado en ese contexto implicaba haber sido transformado por esa cercanía. El título también sugiere que Juan percibía en Jesús algo más que un maestro. En comparación con los otros discípulos, su evangelio presenta a Jesús con una profundidad teológica sin precedentes. El Logos eterno, la luz del mundo, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Esa comprensión no se improvisa. Nace de la convivencia diaria, de horas escuchando hablar al Maestro, de momentos de silencio compartido y del impacto emocional de verlo sanar, perdonar y revelar el carácter de Dios en cada gesto. Un elemento adicional que refuerza la conexión entre Juan y el discípulo amado es la escena del sepulcro vacío. Cuando María Magdalena anuncia que la tumba está vacía, Pedro y el discípulo amado corren hacia ella. El relato detalla que el discípulo llega primero, pero deja que Pedro entre antes. La escena combina agilidad juvenil, respeto por la autoridad de Pedro y un sentido profundo de amor que se traduce en fe temprana. Vio y creyó. Este detalle vincula la experiencia de la resurrección con la sensibilidad especial del discípulo amado. El título reaparece al final del Evangelio, cuando Jesús resucitado se acerca a los discípulos junto al mar de Galilea. Es el discípulo amado quien reconoce primero al Señor desde la barca. Ese reconocimiento instantáneo, casi intuitivo, resume la esencia del vínculo. Juan no necesita señales ni explicaciones. Conoce la voz de su maestro incluso en la distancia. Los momentos clave en los que Juan estuvo presente. Juan presenció algunos de los episodios más significativos y reveladores del ministerio de Jesús. Su presencia constante en situaciones críticas, íntimas o profundamente simbólicas lo convirtió en uno de los testigos privilegiados de la vida pública del Maestro. Estos momentos no solo revelan la importancia que Jesús le otorgaba a su compañía, sino también la profundidad con la que Juan interpretó los acontecimientos, dejando huellas que más tarde influirían en su propia teología y en la memoria cristiana. Uno de los primeros episodios clave ocurrió en Caná de Galilea, donde Jesús realizó su primer signo público, la conversión del agua en vino durante una boda. Aunque los evangelios no mencionan la lista de asistentes, la tradición y el propio estilo del cuarto evangelio sugieren que Juan estuvo presente,
pues la narración posee el tono de quien observa de cerca un acontecimiento extraordinario en un ambiente cotidiano. El milagro de Caná reveló un aspecto esencial del ministerio de Jesús: su capacidad de transformar la realidad en silencio, sin alardes, usando lo ordinario para revelar lo extraordinario. Juan captó ese simbolismo desde temprano, pues más tarde recordaría ese signo como el inicio de la manifestación de la gloria del Maestro. El episodio que confirmó la cercanía de Juan dentro del círculo íntimo fue la resurrección de la hija de Jairo. En momentos donde la presencia de multitudes podía entorpecer la comprensión profunda del milagro, Jesús permitió que solo Pedro, Santiago y Juan entraran en la habitación donde la niña yacía muerta. Aquella escena, cargada de tensión emocional, mostró a Juan un aspecto íntimo de la compasión de Jesús. La ternura con la que tomó la mano de la niña y el poder silencioso que devolvió la vida donde solo había desesperanza. Ese tipo de vivencias moldeó la visión de Juan sobre la luz capaz de vencer a las tinieblas, un concepto que más tarde sería central en sus escritos. Otro momento decisivo fue la transfiguración. Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús a lo alto de un monte donde el Maestro se mostró en una gloria que sobrepasaba toda comprensión humana. Para un joven judío como Juan, criado con historias de Moisés en el Sinaí y de Elías en el Horeb, ver a esos dos profetas conversando con Jesús era una revelación que unía pasado, presente y futuro en una misma escena. La voz que surgió desde la nube diciendo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo», selló en el corazón de Juan una convicción profunda sobre la identidad divina de Jesús. Esa experiencia no se repetirá en ningún otro momento de su vida, pero permanecerá como un punto de referencia espiritual que guiaría su comprensión de la naturaleza de Cristo. Más allá de los milagros y visiones extraordinarias, Juan también estuvo presente en momentos de enseñanza privada. Los evangelios narran episodios en los que Jesús llevaba aparte a un pequeño grupo de discípulos para explicar parábolas o anticipar acontecimientos futuros. Estas conversaciones solían estar cargadas de simbolismos que exigían una mente contemplativa. Juan, con su sensibilidad espiritual, absorbía estas enseñanzas con una profundidad particular. La intimidad de esos momentos forjó en él una percepción única acerca de temas como la luz, la verdad, el amor y la vida eterna. Uno de los episodios más intensos ocurrió en Getsemaní, en el huerto donde Jesús solía retirarse para orar. Allí, en la víspera de la pasión, Jesús pidió a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañaran más cerca que el resto de los discípulos. El Maestro, profundamente angustiado por lo que estaba por suceder, compartió con ellos una vulnerabilidad que raramente mostraba en público. Aunque los tres se quedaron dormidos en varios momentos, Juan presenció el dolor interior de Jesús, escuchó sus palabras de entrega y sintió el peso espiritual del momento. Ese contacto directo con el sufrimiento de su Maestro marcaría de forma indeleble su memoria y su comprensión posterior del sacrificio. También estuvo presente en varios milagros donde se reveló la sensibilidad de Jesús hacia el sufrimiento humano. La multiplicación de los panes y los peces, por ejemplo, fue un acto de compasión masiva que Juan contempló no solo como un prodigio material, sino como una señal espiritual. El pan que saciaba el hambre física prefiguraba un alimento más profundo que Jesús ofrecería al mundo. De manera similar, la tempestad calmada mostró a Juan el poder de Jesús sobre lo creado y la serenidad con la que enfrentaba el caos. Cada una de estas experiencias fue formando en él una convicción única sobre la identidad del Maestro. Juan también fue testigo de episodios de confrontación con los fariseos y autoridades religiosas. Estos encuentros eran tensos y revelaban el conflicto creciente entre Jesús y las instituciones de su tiempo. Ver al Maestro defender la misericordia sobre el legalismo y la verdad sobre la conveniencia política influyó en la manera en que Juan entendía el reino de Dios. Con el paso del tiempo, estos momentos contribuirían a su firmeza frente a la persecución y a su capacidad de sostener a la comunidad cristiana en tiempos difíciles. Un episodio que marcó la relación entre Jesús y Juan ocurrió cuando los hermanos Boanerges pidieron sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda en su gloria. Aunque la petición provino probablemente de su madre, Juan quedó expuesto como joven ambicioso y aún inmaduro en su comprensión del reino. Jesús los corrigió con firmeza,
enseñándoles que la grandeza espiritual se mide por el servicio y no por los honores. Juan aprendió que la cercanía con Jesús implicaba responsabilidad, humildad y disposición para entregar la vida por los demás. Finalmente, uno de los momentos más emblemáticos en la vida de Juan se vivió durante la última cena. Allí, recostado cerca del pecho de Jesús, tuvo acceso a confidencias que ningún otro discípulo escuchó. Ese gesto de cercanía anticipaba los acontecimientos dolorosos que seguirían y mostraba que Juan estaba destinado a desempeñar un papel esencial en los momentos más oscuros de la pasión. La huida de los discípulos y la valentía de Juan durante la pasión. La noche en que Jesús fue arrestado en Getsemaní marcó un quiebre definitivo para el grupo de discípulos. Hasta entonces habían enfrentado tensiones, amenazas veladas y momentos de incertidumbre, pero nada comparable a la irrupción violenta de los soldados y guardias enviados por las autoridades religiosas. La oscuridad del huerto, el sonido de las armaduras y la traición silenciosa de Judas desencadenaron un miedo que atravesó a todos. En cuestión de segundos, el grupo que había caminado unido durante años se dispersó, cada uno buscando salvar la vida ante la posibilidad de ser arrestado junto a su maestro. Los evangelios describen este momento con una honestidad cruda. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. La frase resume el pánico colectivo que se apoderó de ellos. Pedro, que horas antes había proclamado su fidelidad absoluta, retrocedió. Los demás escaparon entre los olivos, confundidos y aterrados. El arresto de Jesús no era solo un golpe emocional, sino una amenaza política. Ser asociado con un detenido acusado de desafiar la autoridad del templo podía significar la muerte. La decisión de huir era humana, comprensible para cualquier discípulo atrapado en esa escena nocturna. Sin embargo, entre ese caos, Juan tomó un camino distinto. Aunque también sintió miedo, decidió seguir a Jesús a distancia. El Evangelio de Juan ofrece un detalle revelador. Él tenía alguna relación previa con el sumo sacerdote, lo que le permitió acceder al patio donde se llevaba a cabo el juicio religioso. Aunque sigue siendo un misterio la naturaleza exacta de esa relación, su existencia abrió una puerta crucial. Mientras Pedro permanecía fuera, temblando junto al fuego e intentando pasar desapercibido, Juan entró al recinto donde Jesús enfrentaba interrogatorios tensos, acusaciones y golpes. Su presencia en aquel patio marca una ruptura con la huida inicial de los demás. No estaba allí para intervenir, sino para acompañar silenciosamente a Jesús en las primeras horas de su pasión. La escena es particularmente significativa porque revela la valentía interna de Juan, un joven pescador, moviéndose entre autoridades, guardias y acusaciones con la serenidad de quien se niega a abandonar a su maestro, aunque no pueda hacer nada para defenderlo. Durante el juicio religioso, Jesús fue cuestionado sobre su enseñanza y sus discípulos. En ese momento, Juan comprendió que su cercanía a Jesús ya no era un privilegio espiritual, sino un riesgo real. Ser identificado como seguidor podía convertirlo en objetivo inmediato de arresto. Aún así, permaneció allí, observando en silencio la dignidad de Jesús frente a los golpes y las falsas acusaciones. Esta presencia no es un gesto menor. En el contraste entre Pedro, que negó 3 veces a su maestro por miedo, y Juan, que se mantuvo cerca aún en peligro, se revela la diferencia emocional entre ambos discípulos. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato al amanecer, la multitud había comenzado a reunirse. El ambiente se volvió más hostil, más impredecible. En ese contexto, Juan siguió observando desde la distancia, vigilando cada movimiento del proceso que llevaría al Maestro hacia la crucifixión. Los evangelios no describen sus emociones, pero la tradición cristiana siempre ha visto en este silencio un testimonio profundo. Juan sufrió la pasión no desde la huida, sino desde la cercanía. La valentía de Juan se volvió aún más evidente cuando Jesús fue conducido al Gólgota. Mientras la mayoría de los discípulos permanecía escondida por temor, Juan tomó la decisión de presentarse públicamente junto a las mujeres que lloraban al pie de la cruz. Ser visto allí equivalía a exponerse a las autoridades, a los soldados y a la multitud hostil. Sin embargo, Juan eligió la fidelidad por encima de la seguridad personal. Al pie de la cruz, Juan se encontró en un espacio cargado de brutalidad y simbolismo. Jesús, debilitado y agonizante, se convertía en objeto de burla y de violencia.
Las mujeres, entre ellas María, su madre, se aferraban a la cercanía como un acto de amor y resistencia. Juan se sumó a ese pequeño remanente que no permitió que Jesús muriera solo. Fue el único de los apóstoles que asumió ese riesgo. Su presencia no solo fue un gesto de amor, sino también de testimonio. Juan contempló con sus propios ojos la realidad más dura de la pasión: los clavos, la sed, los insultos, el temblor de la tierra, el grito final. Mientras otros solo escucharon relatos posteriores, Juan estuvo allí, viviendo cada momento con un dolor que lo marcaría para siempre. El Evangelio de Juan tiene una frase corta pero decisiva para señalarlo. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Esa observación no es una formalidad literaria, sino una declaración directa del impacto emocional que esa experiencia ejerció sobre él. Los evangelios no mencionan ninguna palabra de Juan durante la pasión. Su silencio junto a la cruz es, en sí mismo, un mensaje. El discípulo, que en otros momentos había mostrado impulsos juveniles, ahora permanece inmóvil, firme, acompañando en silencio. Ese contraste revela una madurez nacida del sufrimiento y de la fidelidad. Juan no huyó del dolor, lo contempló, lo sostuvo, lo asumió. Cuando la muerte de Jesús se consumó, Juan siguió cerca. Presenció cómo un soldado atravesó el costado del crucificado y cómo sangre y agua brotaron del cuerpo inerte. Este detalle, casi clínico, es narrado con precisión en su Evangelio, probablemente porque lo vio con sus propios ojos. Para Juan, ese signo tenía un significado espiritual profundo, pero antes que símbolo fue un hecho físico, doloroso y real. La presencia de Juan al pie de la cruz. La escena del Gólgota estuvo marcada por el sonido del martillo, el griterío de la multitud y la resignación dolorosa de quienes acompañaban a Jesús. Entre todos los que presenciaron la crucifixión, Juan ocupó un lugar singular. Era el único de los 12 que permanecía allí, expuesto a los soldados, identificado claramente como discípulo. Su decisión de estar al pie de la cruz, en un momento en el que la mayoría había huido o se mantenía oculto, reveló una fuerza interior que contradecía la juventud que aún conservaba. La crucifixión era el espectáculo más brutal que Roma ofrecía para someter a los pueblos conquistados. No solo buscaba ejecutar, sino humillar, aterrorizar, quebrar psicológicamente. Presenciarla tan de cerca implicaba ver la agonía sin filtros, la respiración entrecortada del condenado, la tensión de los músculos que intentaban sostener el cuerpo, la sangre que descendía lentamente, el sudor mezclado con polvo y el silencio que se alternaba con gritos de dolor. Juan se situó en ese escenario de sufrimiento extremo, no como un espectador, sino como un discípulo que se negaba a abandonar a su maestro en su hora más oscura. Junto a él estaban María, la madre de Jesús, María Magdalena, María de Cleofás, y otras mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. La tradición destaca que las mujeres no huyeron, lo que revela un contraste con los discípulos varones. Juan, al unirse a ellas, se convirtió en parte de ese pequeño círculo que resistía la presión social y el temor a las autoridades. Su presencia era un acto de lealtad que lo colocaba en una posición vulnerable. Cualquier guardia podía sospechar de él, cualquier integrante del Sanedrín podía reconocerlo como discípulo del acusado. Pero Juan eligió permanecer. La cercanía física de Juan a la cruz tiene dimensiones simbólicas y emocionales profundas. Uno de los detalles más reveladores del cuarto evangelio describe a Jesús mirando hacia abajo desde la cruz y encontrando a su madre y al discípulo amado. No eran espectadores distantes. Estaban lo suficientemente cerca como para escuchar palabras entrecortadas, para distinguir cada gesto, para percibir el sufrimiento del Maestro no como un concepto teológico, sino como una realidad desgarradora. La tradición cristiana ha visto en esta escena el momento en que Juan pasó del papel de discípulo al de testigo fiel. No contempló la muerte de Jesús como un hecho lejano, sino como un acontecimiento que marcaba su propia identidad. La permanencia de Juan bajo la cruz no estaba movida por la esperanza de un milagro final, sino por un compromiso silencioso, la convicción de que debía acompañar a Jesús incluso cuando el reino que había anunciado parecía desmoronarse ante los ojos de todos. El dolor que Juan presenció en Jesús fue de una intensidad incomparable. Los evangelios destacan la sed,
el agotamiento y las palabras de abandono que reflejaban la profundidad del sufrimiento físico y espiritual. Juan escuchó esas palabras directamente, sin intermediarios. También vio cómo los soldados se repartían las vestiduras de Jesús, un acto que representaba la última humillación para un condenado a muerte. El joven discípulo presenció cómo la humanidad se mostraba en su crudeza más absoluta, maltratando y ridiculizando al hombre que él reconocía como enviado de Dios. A medida que la agonía avanzaba, Juan permaneció allí, sosteniendo a María y siendo sostenido por ella. Ese intercambio silencioso de dolor creó un vínculo que Jesús mismo consagró al pronunciar una de las frases más significativas de la pasión: «Mujer, he ahí a tu hijo». Y luego, dirigiéndose a Juan, «He ahí a tu madre». Estas palabras, dichas desde la cruz, conferían a Juan una responsabilidad que iba más allá del parentesco biológico. En una cultura donde el cuidado de las viudas era una obligación sagrada, Jesús confiaba a su madre al discípulo que había demostrado una fidelidad inquebrantable. Desde ese momento, Juan no fue solo un testigo, se convirtió en parte activa del círculo más íntimo del sufrimiento de Jesús. Asumió la custodia de María como un acto de obediencia directa al Maestro agonizante. Ese encargo revelaba un nivel de confianza que ningún otro discípulo recibió en aquel instante. Juan se transformó simbólicamente en el heredero espiritual del cuidado de la familia de Jesús. La presencia de Juan permitió que las narraciones posteriores incluyeran detalles que solo un testigo ocular podía haber registrado. Él vio cuando un soldado, para confirmar la muerte de Jesús, atravesó su costado con una lanza y observó cómo salieron sangre y agua. Este detalle, narrado únicamente en su Evangelio, sugiere la precisión del recuerdo de alguien que estuvo allí en el momento exacto. Para Juan, este signo no fue solo la constatación de la muerte, sino una revelación que más adelante adquiriría un significado espiritual profundo. El encargo de Jesús: cuidar a María. El momento en que Jesús entregó el cuidado de su madre a Juan se encuentra entre las escenas más íntimas y reveladoras del Evangelio. No fue un acto ceremonial ni una instrucción formal, sino un gesto pronunciado en medio de la agonía, con la respiración entrecortada y el peso del cuerpo pendiendo de la cruz. En esa franja de dolor extremo, Jesús se dirigió a su madre y al discípulo amado para sellar una relación nueva que tendría un impacto decisivo en la vida de Juan y en la memoria cristiana. La frase, breve y sencilla, resonó con intensidad: «Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre». Con estas palabras Jesús establecía un lazo familiar entre dos personas que no compartían sangre, pero que compartían la fe y la experiencia del dolor. Para el judaísmo del siglo I, la responsabilidad filial era un deber sagrado. Un hijo debía asegurar el bienestar de su madre, especialmente si ella era viuda. La ausencia de José en los relatos de la pasión indica que María ya no tenía esposo. Por lo tanto, la protección debía recaer en los hijos. Pero Jesús, al encomendarla a Juan, mostraba que los lazos espirituales podían trascender los vínculos biológicos, que Jesús no encargara el cuidado de María a alguno de sus hermanos biológicos mencionados en los evangelios como Santiago, José, Simón y Judas, ha generado análisis a lo largo de los siglos. La explicación más habitual es que esos hermanos no eran seguidores suyos en ese momento, mientras que Juan sí había demostrado una fidelidad absoluta. Jesús confiaba en que Juan comprendería la dimensión espiritual y humana de su petición. Era un acto simbólico que definía la esencia de la nueva comunidad, un grupo unido no por sangre, sino por la fe y la misión compartida. La tradición cristiana siempre ha interpretado este encargo como un gesto de amor y de confianza. Jesús, en su hora final, no pensó en sí mismo, sino en la vulnerabilidad de su madre y en la disposición de Juan para asumir una responsabilidad tan profunda. El dolor que María experimentaba ante el sufrimiento de su hijo era inmenso. Juan, que la acompañaba desde el inicio de la crucifixión, había visto sus lágrimas, había percibido su silencio desgarrado y había sentido la necesidad de sostenerla cuando el cuerpo de Jesús desfallecía sobre la cruz. La orden de Jesús formalizó ese vínculo emocional y elevó la misión de Juan a un nivel espiritual. El Evangelio señala que, desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Esta frase indica una decisión inmediata, casi instintiva.
Juan comprendió que obedecer a Jesús en ese momento significaba abrir su hogar, reorganizar su vida y asumir el papel de protector y consuelo de María. Aunque no se especifica dónde residieron después, la tradición más antigua sostiene que Juan la llevó a vivir con él primero en Jerusalén, donde la comunidad cristiana comenzaba a formarse, y más tarde posiblemente en Éfeso, cuando la misión apostólica se expandió más allá de las fronteras de Judea. Este encargo tuvo implicancias más profundas que la simple convivencia. María, madre de Jesús, era portadora de una experiencia única. Había acompañado a su hijo desde la Anunciación hasta la cruz. Juan, al convivir con ella, recibió un testimonio íntimo que ningún otro apóstol compartió. Es razonable pensar que muchas de las reflexiones teológicas que luego aparecen en su Evangelio estuvieron alimentadas por conversaciones prolongadas con María. Su presencia consolidó en Juan una visión más contemplativa y espiritual del misterio de Cristo. La tradición asegura que María se convirtió en una figura materna para Juan en un sentido pleno. Él, que había perdido al maestro pero había ganado una madre en el corazón de la fe, encontró en esa relación una fuente de consuelo y fortaleza. Para la comunidad cristiana naciente, ver a Juan y a María juntos era un signo de continuidad entre la vida terrenal de Jesús y la misión pospascual de los apóstoles. Ella, testigo de la encarnación, y él, testigo de la pasión, representaban dos pilares de la memoria apostólica que se entrelazaban en el mismo hogar. El encargo también tuvo un impacto en la autoridad espiritual de Juan. Al recibir a María se convirtió no solo en discípulo, sino en custodio de la memoria íntima de Jesús. Su evangelio refleja una sensibilidad única hacia el misterio de la encarnación y hacia la identidad de Jesús como Hijo de Dios, temas que resonaban profundamente en la tradición mariana. Esa percepción no surgió de un análisis abstracto, sino de la convivencia diaria con la madre del Maestro, de compartir silencios, recuerdos y oraciones. La participación de Juan en la resurrección. La madrugada del primer día de la semana comenzó con un aire extraño, cargado de silencio y presagio. Tras la muerte de Jesús, los discípulos se habían dispersado y refugiado en casas cerradas por miedo a las autoridades. Juan, aunque profundamente afectado por los acontecimientos del Gólgota, permanecía en Jerusalén junto a María, sometido a un duelo silencioso que acompañaba cada respiración. Nadie imaginaba que aquella madrugada rompería definitivamente el dominio del miedo. El Evangelio de Juan narra que fue María Magdalena quien irrumpió en la casa donde estaban reunidos algunos discípulos para anunciar que el sepulcro estaba vacío. El mensaje era desconcertante. La piedra había sido removida y el cuerpo no estaba. No habló de apariciones todavía, solo de ausencia. Para Juan, que había visto con sus propios ojos dónde habían colocado a Jesús y cómo habían sellado el sepulcro, la noticia resonó como un golpe que mezclaba temor, esperanza y desconcierto. La muerte era un hecho irrefutable. ¿Cómo podía el sepulcro estar vacío? Juan y Pedro corrieron hacia la tumba. El relato conserva un detalle que parece insignificante, pero que la tradición ha interpretado como un signo de la juventud de Juan. Él llegó primero. No se trata solo de velocidad física, es la imagen de un corazón que arde por comprender, por ver, por tocar la realidad que desafía la lógica. Sin embargo, al llegar al sepulcro, Juan se detuvo en la entrada. Vio las vendas allí, ordenadas, pero no entró. La prudencia y el respeto lo hicieron esperar a Pedro, quien, al llegar, entró sin vacilar, impulsado por su espíritu decidido. Cuando Pedro entró, observó las vendas y el sudario doblado aparte. No había signos de robo, no había desorden, no había violencia. Todo estaba extrañamente ordenado, como si la muerte no hubiera sido interrumpida por manos humanas, sino trascendida desde dentro. Entonces Juan entró también. El Evangelio describe ese momento con una frase que ha marcado la espiritualidad cristiana. Vio y creyó. No vio a Jesús resucitado en ese instante, solo vio el sepulcro vacío. Pero en la ausencia percibió una presencia. La fe de Juan en la resurrección nació antes de ver al resucitado. Su intuición espiritual, forjada en años de cercanía con Jesús, le permitió reconocer en las vendas y en el silencio del sepulcro un signo inequívoco. Otros discípulos tardaron más en comprender. Él lo entendió desde el primer vistazo.
Ese acto de fe temprana lo convertiría en uno de los testimonios más importantes de la resurrección dentro de la primera comunidad cristiana. Tras el descubrimiento del sepulcro vacío, Juan regresó junto a Pedro para reunirse con los demás discípulos. Aunque el miedo seguía presente, el ambiente había cambiado. La posibilidad de que Jesús hubiera vencido la muerte comenzaba a atravesar la oscuridad que los había paralizado. Sin embargo, no fue hasta la tarde de ese mismo día cuando Jesús se apareció a un grupo de discípulos reunidos en una casa con las puertas cerradas. Juan estuvo allí cuando Jesús se presentó en medio de ellos diciendo: «La paz esté con ustedes». La experiencia fue transformadora. El Jesús que se apareció no era una visión ni un espíritu, sino alguien con un cuerpo real, capaz de mostrar las heridas de la crucifixión. Juan, que había estado al pie de la cruz, reconoció inmediatamente las marcas que había visto formarse bajo la violencia de los soldados. Esta continuidad entre el crucificado y el resucitado fue una de las claves teológicas del Evangelio de Juan. La vida no era una negación de la muerte, sino su victoria. En las semanas siguientes, Juan fue testigo de otras apariciones. Una de ellas tuvo lugar en el mar de Galilea, donde Jesús se manifestó mientras los discípulos pescaban. Cuando estaban aún en la barca, fue Juan el primero en reconocer al Maestro en la figura que los llamaba desde la orilla. Esa capacidad de reconocimiento inmediato era una prolongación natural de la relación que habían tenido durante el ministerio. Juan no necesitaba pruebas adicionales. Conocía la voz, el gesto y la mirada de Jesús. Esta aparición incluyó un detalle que reforzó la autoridad de Juan dentro del grupo. Fue él quien susurró a Pedro: «Es el Señor». Pedro, impulsivo como siempre, se lanzó al agua para ir a su encuentro. El gesto de Juan de percibir antes, comprender primero y señalar a otros, se convirtió en un rasgo definitorio de su papel en la comunidad. No era el líder visible, pero sí el testigo profundo que reconocía la presencia del resucitado antes que nadie. Además de presenciar apariciones, Juan participó en la misión que Jesús encomendó a sus discípulos tras la resurrección: anunciar la buena noticia y perdonar los pecados. Esta misión, cimentada en la experiencia personal del sepulcro vacío y de los encuentros con el resucitado, marcó la transición del discípulo temeroso al apóstol valiente. Juan ya no era solo el joven que había contemplado la cruz. Era testigo de la vida definitiva que desbordaba todo límite humano. La resurrección de Jesús también dio sentido al encargo que Juan había recibido al pie de la cruz. Cuidar a María adquirió ahora una dimensión nueva. Ella también sería testigo de la victoria de su hijo. Conviviendo con la madre del resucitado, Juan se convirtió en depositario de una memoria doble: la del Hijo crucificado y la del Hijo glorificado. Su fe se nutría tanto de la experiencia del dolor como de la alegría de la resurrección. A partir de la resurrección, Juan comenzó a ocupar un lugar clave en la comunidad cristiana primitiva. Su testimonio ocular, su fe temprana y su capacidad de discernimiento le otorgaron una autoridad espiritual reconocida por todos. No sería la figura más dominante, ya que ese papel recaería en Pedro, pero sí uno de los pilares silenciosos cuya profundidad teológica daría forma a la identidad cristiana. Juan como pilar de la Iglesia primitiva. Tras la resurrección de Jesús y las múltiples apariciones que confirmaron la continuidad entre el Maestro crucificado y el Señor glorificado, los discípulos se reunieron nuevamente en Jerusalén. Temerosos al principio, animados después por la experiencia del resucitado y finalmente fortalecidos por la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a organizarse como una comunidad estable. En ese proceso, Juan emergió junto a Pedro como una figura fundamental en los primeros pasos de la Iglesia naciente. El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra a Juan de manera constante al lado de Pedro. No es casualidad que ambos aparezcan juntos en episodios decisivos: la curación del tullido en la Puerta Hermosa, la defensa ante el Sanedrín y la supervisión de la predicación en Samaria. Esta asociación revela un vínculo apostólico que era reconocido por toda la comunidad. Pedro era el portavoz, el líder visible. Juan, por su parte, era la presencia sólida, el testigo confiable cuya autoridad se apoyaba en su cercanía con Jesús, su fidelidad en la pasión y su comprensión espiritual de los acontecimientos. Uno de los episodios más emblemáticos fue la curación del hombre cojo que pedía limosna en el templo.
Pedro y Juan lo encontraron a la entrada llamada Puerta Hermosa. Cuando el mendigo pidió limosna, Pedro le respondió: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, levántate y camina». Juan estaba allí, sosteniendo con su presencia el acto que abriría un nuevo capítulo de proclamación pública. La multitud quedó asombrada y rápidamente las autoridades religiosas intervinieron, alarmadas por el creciente movimiento que proclamaba la resurrección de Jesús. Ambos apóstoles fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. Durante ese interrogatorio, Juan se mantuvo firme junto a Pedro. Para los líderes religiosos, enfrentarse a dos de los discípulos más cercanos a Jesús resultaba inquietante. Ellos los habían visto acompañarlo durante su ministerio. Ahora los veían predicar con convicción y valentía. La autoridad espiritual de Juan no dependía de discursos extensos, sino de su testimonio silencioso. Su presencia reforzaba la credibilidad de la proclamación apostólica. El Sanedrín, incapaz de negar el milagro y temeroso del apoyo popular, decidió liberarlos con amenazas. Pero Pedro y Juan respondieron con una frase que sería recordada por siglos: «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído». Esa declaración resumía la esencia del apostolado. Juan no hablaba de teorías ni de tradiciones heredadas. Hablaba de hechos vividos. La resurrección para él no era un concepto espiritual, sino una experiencia concreta que había transformado su vida. Esa certeza alimentaba su valentía frente a las amenazas y fortalecía la unidad del grupo apostólico. Con el crecimiento de la comunidad cristiana surgieron desafíos internos. La distribución de bienes, la organización de los servicios y la predicación a diferentes grupos culturales exigían mayor coordinación. En este proceso, Juan se consolidó como uno de los columnas de la Iglesia, junto con Pedro y Santiago, el hermano del Señor. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, se refiere explícitamente a ellos tres como las autoridades principales en Jerusalén. Para Pablo, que había tenido un encuentro personal con Cristo resucitado años después, recibir el reconocimiento de Juan significó un aval crucial para su misión entre los gentiles. La autoridad de Juan se basaba no solo en su experiencia junto a Jesús, sino también en su carácter y madurez espiritual. Era visto como un hombre piadoso, capaz de discernir las necesidades de la comunidad y de ofrecer dirección sin imponerse con rigidez. Su sensibilidad, marcada por su experiencia al pie de la cruz y su relación con María, lo hacía especialmente cercano a los creyentes que sufren. Las primeras comunidades lo veían como un apóstol que comprendía tanto la dimensión humana del Evangelio como su profundidad teológica. El viaje a Samaria fue otro momento decisivo en la misión apostólica. Tras escuchar que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios gracias a la predicación de Felipe, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para confirmar la autenticidad del movimiento. Este viaje tenía un simbolismo especial porque, durante el ministerio de Jesús, los samaritanos habían sido vistos con recelo por los judíos. Ahora Juan, que en su juventud había pedido fuego del cielo sobre una aldea samaritana, regresaba no para destruir, sino para bendecir y afirmar la inclusión de nuevos creyentes. Ese cambio profundo habla de una transformación espiritual forjada por años de seguimiento fiel al Evangelio. Además de su participación en Jerusalén y Samaria, Juan fue testigo del crecimiento de la comunidad en un ambiente hostil. Las persecuciones comenzaron a aumentar, especialmente después del martirio de Esteban. Muchos discípulos huyeron a otras regiones, llevando consigo la fe naciente. Juan, sin embargo, permaneció en Jerusalén durante un tiempo, sosteniendo a los creyentes que no podían emigrar y fortaleciendo la unidad entre los apóstoles. La obra escrita atribuida a Juan. La figura de Juan no solo se consolidó como uno de los pilares de la Iglesia primitiva, sino también como una voz literaria decisiva. Con el paso del tiempo, la tradición cristiana atribuyó a su nombre un conjunto de escritos que, por su estilo, profundidad teológica y unidad de visión, han marcado el pensamiento cristiano durante siglos: el Evangelio de Juan, 3 cartas y el Apocalipsis. Aunque la autoría exacta de cada uno ha sido objeto de debates académicos, la identidad espiritual que los atraviesa apunta a un origen común en la escuela joánica, formada alrededor del discípulo amado y de su memoria viva del Maestro. El Evangelio de Juan es el más singular de los 4 evangelios.
No sigue la estructura cronológica detallada de Marcos ni la mirada sintética de Mateo y Lucas. En su lugar, despliega un relato más contemplativo, centrado en revelar la identidad profunda de Jesús. Desde su inicio se advierte que la intención no es narrar solo hechos, sino interpretar el misterio eterno que se manifiesta en la vida del Hijo de Dios. Esta visión teológica, tan elevada y a la vez tan íntima, refleja la sensibilidad de un discípulo que convivió con Jesús no solo en los acontecimientos externos, sino en la comprensión interior de su mensaje. El Evangelio de Juan destaca por el uso de largos discursos, símbolos y metáforas. Jesús se presenta como luz, agua viva, pan del cielo, buen pastor y vid verdadera. Estos títulos no son adornos literarios, son claves espirituales que revelan la naturaleza del Mesías de una manera que los otros evangelios apenas insinúan. El estilo joánico muestra un profundo conocimiento del pensamiento judío y, al mismo tiempo, una apertura al diálogo con el mundo helenístico. Ese equilibrio es precisamente lo que caracteriza a un testigo formado en Galilea, pero maduro en un ambiente multicultural como Éfeso, donde se cree que Juan pasó sus últimos años. Una de las características más notables del cuarto evangelio es la insistencia en el amor como núcleo de la vida cristiana. El episodio del lavatorio de los pies, por ejemplo, es narrado detalladamente solo por Juan. Ese gesto, que revela la esencia del servicio cristiano, está acompañado por un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo los he amado. La intensidad emocional y espiritual de esta escena refleja la memoria de alguien que estuvo allí, que escuchó esas palabras desde la cercanía física que el propio Juan tuvo durante la última cena. La relación entre el Evangelio y el discípulo amado también ha generado numerosas interpretaciones. El mismo texto insinúa que su autor fue testigo ocular de los acontecimientos, especialmente de la pasión y la resurrección. La precisión con que describe la crucifixión, el lanceo del costado y el reconocimiento de Jesús resucitado refuerzan la impresión de que el autor formó parte de esos eventos. Aunque algunos estudiosos modernos proponen la intervención de discípulos o redactores posteriores, la tradición antigua mantuvo firmemente la autoría de Juan o de una comunidad que preservó fielmente su testimonio. Las tres cartas atribuidas a Juan reflejan el mismo estilo literario del Evangelio, aunque con un tono más pastoral. La primera carta es un llamado vehemente a vivir en la verdad y en el amor. Reitera una y otra vez que Dios es amor, una afirmación que condensa la experiencia teológica de Juan con una profundidad que ningún otro autor del Nuevo Testamento expresa de manera tan directa. Esta carta también responde a tensiones internas en las comunidades cristianas, defendiendo la encarnación real de Cristo frente a las corrientes que la negaban. La insistencia en que el Verbo se hizo carne sugiere que Juan apelaba a su propia experiencia como testigo de la vida terrenal de Jesús. La segunda y tercera cartas son más breves y personales. Ofrecen indicios de una red de comunidades pequeñas que mantenían contacto por medio de mensajeros itinerantes. El énfasis sigue siendo el mismo: la fidelidad a la enseñanza original, el amor fraterno y la necesidad de vivir en la verdad. Juan aparece aquí como un anciano respetado, alguien cuya autoridad no deriva del cargo, sino de la coherencia entre su vida, su testimonio y su enseñanza. El Apocalipsis, en cambio, presenta un estilo muy distinto. Es un libro profético y simbólico que describe visiones de juicio, esperanza y consumación final. Aunque algunos estudiosos consideran que fue escrito por un Juan diferente, la tradición lo asoció tempranamente con el apóstol debido a su autoridad y a su relación con Éfeso. Las visiones del Apocalipsis, llenas de imágenes vívidas como el Cordero inmolado, la Nueva Jerusalén y la batalla final contra el mal, no pretenden ser leídas como un relato literal del futuro, sino como consuelo y exhortación para comunidades perseguidas bajo el Imperio Romano. Juan en Éfeso y su enseñanza final. Con el paso de los años, la misión de Juan se extendió más allá de Jerusalén. La tradición más sólida, recogida por autores como Ireneo, Polícrates de Éfeso y Eusebio de Cesarea, señala que Juan se trasladó finalmente a Asia Menor, estableciéndose en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad, uno de los centros más importantes del Imperio Romano en la región,
Era un lugar estratégico para predicar, enseñar y orientar a comunidades cristianas que crecían en un entorno multicultural lleno de tensiones religiosas, filosóficas y políticas. Éfeso era una metrópolis vibrante, famosa por su comercio, su puerto y su templo dedicado a Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Allí convergían judíos de la diáspora, griegos, romanos, comerciantes de Oriente y peregrinos de todas partes. Vivir y enseñar en un lugar así exigía sensibilidad, firmeza doctrinal y un profundo entendimiento de la diversidad humana. Juan, con su experiencia de vida junto a Jesús y su madurez espiritual, se convirtió en la figura ideal para sostener y orientar a las comunidades cristianas locales. La tradición sostiene que Juan asumió un rol pastoral de gran influencia. No era solamente un maestro, era un anciano sabio, un padre espiritual cuya autoridad emanaba de su testimonio directo del Señor. Los cristianos de Asia Menor lo buscaban para escuchar su enseñanza, recibir consejo y resolver disputas doctrinales. Su presencia les recordaba que la fe que profesaban no provenía de ideas abstractas, sino de la vida y las palabras del Maestro al que él había conocido íntimamente. Uno de los aspectos más llamativos de la enseñanza final de Juan fue su insistencia en el amor como fundamento de la vida cristiana. Mientras otros apóstoles habían destacado aspectos como la misión, la doctrina o la organización comunitaria, Juan concentró su mensaje en una sola convicción: sin amor, la fe pierde su esencia. Escritos tempranos de la Iglesia cuentan que, cuando ya era anciano y apenas podía hablar, sus discípulos lo llevaban en brazos ante la comunidad. Allí, él repetía una frase simple: «Hijitos, ámense unos a otros». Cuando le preguntaban por qué insistía siempre en lo mismo, respondía: «Porque es el mandamiento del Señor y si lo cumplen, basta». Esta insistencia no surgía de un sentimentalismo vacío, sino de la memoria viva de Jesús. Juan había visto al Maestro lavar los pies de sus discípulos, abrazar a los marginados, perdonar a los enemigos y entregar su vida sin resistencia. Había escuchado la afirmación radical: «En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros». En su ancianidad, Juan comprendía que la supervivencia de la Iglesia en un mundo hostil dependía más de la coherencia del amor que de cualquier estructura. Juan también enfrentó desafíos teológicos en Éfeso. Diversos grupos comenzaron a distorsionar la figura de Jesús, negando su humanidad o reinterpretando su mensaje. Uno de los problemas más serios fue el docetismo, una corriente que afirmaba que Jesús solo había parecido tener un cuerpo humano, pero no lo tenía realmente. Para Juan, que había visto, tocado y acompañado a Jesús a lo largo de su vida, esta enseñanza era intolerable. Su primera carta comienza con una declaración rotunda: «Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, eso les anunciamos». Su insistencia en la encarnación se volvió un pilar doctrinal esencial. Éfeso se convirtió en un centro de formación para nuevos líderes cristianos. Entre las generaciones posteriores se destacó Policarpo de Esmirna, quien afirmaba haber sido discípulo del apóstol Juan. A través de figuras como él, la enseñanza joánica se transmitió durante décadas, fortaleciendo a la Iglesia frente a crisis internas y persecuciones externas. La tradición también sostiene que fue en Éfeso donde Juan redactó o dictó su Evangelio. La obra refleja la madurez espiritual de alguien que había dedicado su vida a meditar sobre las palabras y gestos de Jesús. No es un relato impulsivo ni meramente biográfico. Es la síntesis de una reflexión profunda, elaborada en la etapa final de su vida. Por eso, la teología joánica exalta temas como la luz, la verdad, el amor y la vida eterna con una claridad que solo puede provenir de la contemplación prolongada. En Éfeso, Juan desarrolló una relación estrecha con las comunidades locales que enfrentaban presiones del entorno pagano y, en algunos casos, persecuciones esporádicas del imperio. El mensaje de Juan ofrecía consuelo y firmeza. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pueden apagarla. Esta convicción animaba a la Iglesia a perseverar, recordando que la victoria de Cristo ya había sido manifestada en la resurrección. El exilio en la isla de Patmos. El exilio de Juan en la isla de Patmos es uno de los episodios más significativos y misteriosos de su vida.
La tradición cristiana, recogida ya en el siglo II por autores como Ireneo y más tarde confirmada por historiadores como Eusebio, sostiene que Juan fue desterrado allí durante una persecución romana. Patmos era una isla pequeña, rocosa, árida y prácticamente desprovista de vegetación, ubicada en el mar Egeo, utilizada por el imperio como lugar de confinamiento para prisioneros políticos o religiosos. No se trataba de una cárcel física, sino de un aislamiento forzado, donde el desterrado quedaba apartado del mundo, sin libertad para regresar y con recursos mínimos para sobrevivir. El contexto histórico más probable del exilio de Juan apunta al reinado de Domiciano, emperador romano entre los años 81 y 96 después de Cristo. Este emperador es recordado por su tendencia autoritaria, su consolidación del culto imperial y su persecución de grupos que se negaban a rendirle adoración, entre ellos los cristianos. En varias provincias del imperio había tensiones entre las autoridades y las comunidades cristianas, especialmente cuando éstas se negaban a participar en ceremonias públicas que exigían ofrecer incienso al emperador. En ese ambiente, un líder tan influyente como Juan, conocido en toda Asia Menor, se convertía en un blanco evidente. El traslado a Patmos implicó para Juan una ruptura con su comunidad de Éfeso. Allí había pasado años enseñando, escribiendo y orientando a los creyentes. Ahora debía enfrentar la soledad y la incertidumbre. La tradición no describe los detalles de su llegada a la isla, pero es fácil imaginar al anciano apóstol recorriendo aquellas colinas rocosas, soportando el viento constante que azotaba las costas y buscando refugio en cuevas o pequeñas construcciones improvisadas. El exilio, más que un castigo físico, era un intento de silenciar su voz, aislar su influencia y frenar el crecimiento del cristianismo en Asia Menor. Sin embargo, Patmos se convirtió en el escenario de una de las experiencias espirituales más extraordinarias de toda la literatura bíblica. El propio Juan, en el libro del Apocalipsis, afirma que estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando recibió una serie de visiones que transformaron su destierro en un lugar de revelación. Las circunstancias externas se convirtieron en el marco de una experiencia mística que dotó a la Iglesia de un libro lleno de símbolos, imágenes y promesas dirigidas a comunidades perseguidas. El Apocalipsis no es un relato lineal, sino una serie de visiones que Juan describe con un lenguaje profundamente simbólico. La figura del Cordero inmolado, los sellos, las trompetas, los jinetes y la caída de Babilonia representan conflictos espirituales y políticos que las comunidades cristianas padecían en carne propia. Aunque muchos detalles del libro han sido interpretados de diversas maneras, su propósito central es claro: ofrecer esperanza a los creyentes que sufrían bajo la opresión imperial y reafirmar que el triunfo final pertenece a Cristo. Para comprender el impacto de estas visiones en Juan, hay que considerar su situación personal. En Patmos, sin acceso a templos, sin la compañía de la comunidad, sin el apoyo de otros líderes, la experiencia de recibir un mensaje tan poderoso debió ser, a la vez, consuelo y consagración. El anciano que había estado a los pies de la cruz, que había visto el sepulcro vacío, que había convivido con María y que había guiado a la iglesia en Éfeso, ahora encontraba en la revelación la confirmación de su misión: proclamar la fidelidad de Dios incluso en medio de la persecución. Uno de los aspectos más notables del Apocalipsis es su conexión con las comunidades de Asia Menor. Las 7 cartas dirigidas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea reflejan el conocimiento profundo que Juan tenía de la situación particular de cada una. No escribe desde la distancia indiferente del exiliado, sino desde el corazón pastoral que conoce sus dificultades, tentaciones y luchas. Incluso en Patmos, Juan siguió siendo pastor. Sus advertencias, elogios y exhortaciones demuestran que su preocupación por las iglesias no se interrumpió con el destierro. La tradición sostiene que el exilio de Juan no fue prolongado. Tras la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, su sucesor, Nerva, adoptó una política más tolerante hacia los perseguidos y permitió el regreso de muchos desterrados. Se cree que Juan volvió entonces a Éfeso, llevando consigo las visiones que había recibido. El retorno del apóstol debió haber sido un acontecimiento conmovedor para la comunidad. Un anciano que había resistido el peso del imperio y que regresaba con un mensaje de esperanza para una iglesia que crecía en medio de tensiones internas y externas. La muerte de Juan
el único apóstol que murió en paz. La tradición cristiana sostiene que Juan, el discípulo amado, fue el único de los 12 que no murió mártir. A diferencia de Pedro, Andrés, Santiago, Felipe y los demás apóstoles, cuyo testimonio los llevó a morir bajo persecuciones o ejecuciones, Juan llegó a una vejez avanzada y murió en paz, cerrando sus días como anciano venerado en la comunidad de Éfeso. Su muerte fue el último capítulo de una vida marcada por la fidelidad, la contemplación y el servicio silencioso, rasgos que lo distinguen dentro de la historia del cristianismo. Las fuentes más antiguas, particularmente Ireneo de Lión y Polícrates de Éfeso, coinciden en que Juan vivió hasta tiempos del emperador Trajano, es decir, hasta comienzos del siglo II. Si, como afirma la tradición, Juan había sido discípulo joven cuando siguió a Jesús, su longevidad lo habría llevado a superar los 80 o 90 años de edad, una cifra excepcional para su época. Esa larga vida permitió que las generaciones posteriores lo consideraran el último vínculo viviente con el Jesús histórico. Los relatos sobre su vejez lo presentan como una figura de autoridad moral y espiritual profundamente respetada. En Éfeso, donde pasó sus últimos años, la comunidad acudía a él no solo para escuchar su enseñanza, sino también para recibir consuelo, dirección y corrección. Juan se convirtió en una presencia casi simbólica, un punto de unidad para las iglesias de Asia Menor. Aunque su voz ya no tenía la fuerza de la juventud, su sola presencia recordaba la cercanía física con Jesús, la experiencia de la cruz, el descubrimiento del sepulcro vacío y la revelación en Patmos. Existen relatos de la época que describen cómo, en sus últimos años, ya muy débil, los discípulos lo llevaban en brazos a las reuniones comunitarias. Allí, con dificultad pronunciaba siempre la misma exhortación: «Hijitos, ámense unos a otros». Algunos miembros de la comunidad, intrigados por su insistencia, le preguntaron por qué repetía una y otra vez esa frase. Juan respondió con sencillez: «Porque es el mandamiento del Señor y si lo cumplen, basta». Estas palabras, conservadas por escritores como Jerónimo, ofrecen una imagen conmovedora del anciano apóstol, cuya sabiduría condensaba en un solo mensaje el corazón del Evangelio. Las historias sobre su longevidad dieron lugar también a rumores dentro de la iglesia primitiva. Algunos discípulos creyeron que Jesús había prometido que Juan no moriría antes de su regreso. Este malentendido proviene de un episodio narrado en el Evangelio de Juan, donde Jesús, respondiendo a una inquietud de Pedro sobre el destino del discípulo amado, dice: «Si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme». El autor del Evangelio aclara que Jesús no dijo que Juan no moriría, sino que su destino era asunto del Señor. Sin embargo, la interpretación errónea tomó fuerza durante un tiempo, reflejando la estima especial que los cristianos tenían por Juan y la sensación de que Dios había reservado para él un papel singular. La muerte de Juan, aunque serena, no estuvo exenta de misterio. No existen relatos detallados sobre sus últimos días, ni sobre el momento exacto de su fallecimiento. Algunas tradiciones sostienen que murió en Éfeso, rodeado de sus discípulos. Otras afirman que fue sepultado allí, donde más tarde se construiría una basílica en su honor. Lo que sí parece claro es que su partida no estuvo marcada por violencia ni persecución, sino por la plenitud de una vida consagrada. El hecho de que Juan no muriera mártir no disminuyó la profundidad de su testimonio. Al contrario, su longevidad le permitió influir en 3 generaciones distintas de cristianos: los contemporáneos de Jesús, los líderes de la segunda generación como Policarpo y Papías, y los cristianos de la era posterior que ya enfrentaban nuevas tensiones doctrinales y persecuciones imperiales. Juan se convirtió así en un puente vivo entre el Jesús histórico y la Iglesia que avanzaba hacia el siglo II, consolidando estructuras, liturgias y doctrinas. La tradición cuenta también que, poco antes de morir, Juan pidió que lo enterraran sin pompa ni rituales excesivos. Su deseo era descansar en silencio, como había vivido gran parte de su vida, sin protagonismos innecesarios, sin buscar honores, simplemente fiel al encargo recibido al pie de la cruz. El sepulcro atribuido al apóstol en Éfeso se convirtió con el tiempo en un lugar de peregrinación, visitado por creyentes que buscaban la intercesión y la memoria del discípulo amado.